y que nada más me interesa que sus labios con sabor a fresa y que suba la marea, suba y que suba la marea, suba. Quiero tu cariñito como fruta fresca. Acabamos de llegar. No te Quería preocupes. mojarme la cara, aunque sea, perdóname. No, no te preocupes, con toda tranquilidad. ¿Estás en Cusco, me dicen? Bueno, estoy en Cusco, acabamos desde la convención disparados. Ajá. Propuse yo detenerme en el camino, pero me dijeron que como era inestable el internet, mejor se postergaba un poquito. Bueno, te agradezco en todo caso. Sí, no, lo mismo lo decía, ¿no? Porque igual a veces el internet falla un poco, es un poco complicado. ¿Qué tal está tu conexión ahora? ¿Todo bien? Es terrible. Sí. No, acá está perfecta, yo creo que no vamos a tener ningún problema. Pero sí, ciertamente da para conversar sobre el tema. Yo ayer he tenido unos fiascos gigantescos con la conexión de internet. No es posible que tengamos tan mala interconectividad en Perú. Es terrible, pero bueno. Se hablaba en un momento, yo recuerdo este debate analítico incluso, y decían que Perú puede ser que tenga uno de los peores servicios acorde a lo que pagamos los usuarios en la región, ¿no? En comparativamente con la región. ¿Es tanto así? Me parece. No tengo el elemento comparativo exacto, pero de lo poco que más o menos puedo tantearte, yo creo que sí, ¿no? O sea, es pésimo. Lo que sí sé es que la red dorsal que se hizo es re mala, hay que volver a hacerla, ¿no? Entonces, no hay forma, con lo cual tenemos pues retrasos en temas educativos, en temas laborales, ¿no es cierto? No es posible, esto tiene que ser prioridad absoluta, la interconectividad. Y ahora me pregunto, sí, tal cual, me pregunto eso porque hablando ahora de educación a distancia, de educación a través de internet, de las redes, uno se pregunta y de repente el alumno en Lima resuelve, pero el alumno en Cusco, el alumno en Cajamarca, el alumno en la selva, en este país que tenemos con situaciones geográficas tan diversas, tiene mucho mayor problema, ¿no? Pero por supuesto, estamos conversando al aire ya todavía me parece, ¿no? Yo me voy acomodando, perdón. No, si quieres podría empezar, pero si tú prefieres que yo te anuncie, digamos, ya a partir... No, sí, Carlos, como quieras, empezamos cuando tú quieras. Sí, no, ya estamos, por favor. Tengo otra cita a las 8, me parece. Ya, dale entonces. Pero sí, contestando lo que decías, que es un buen tema de conversación en público también, es que es terrible. Lo que tendría que ser un elemento para acortar brechas en la educación se convierte en otro elemento de diferencias ahora. O sea, hay quienes no pueden. Lo que tendría que ser la gran herramienta para que todos tengamos educación de calidad es, sin embargo, otra razón de diferencias sociales. Es absurdo, ¿no? 100%. Y con respecto ahora, y te agradezco nuevamente te agradezco la oportunidad, el tiempo que me das para hacer esta conversación. Yo venía pensando en esto porque si bien yo no te conozco directamente, sé que tú conoces mucho a gente con la cual yo he trabajado y a la cual yo conozco directamente. Un gran amigo mío que yo conozco, además una persona que me ha enseñado muchas cosas, como Pedro García, siempre me habló de ti y me habló muy bien. Y otros compañeros tuyos han tenido siempre la mejor referencia tuya. Si algo yo podría saber de primera mano, a través de ellos, a través del testimonio de ellos, que son personas impecables en las que yo confío mucho, y siempre me han dicho, siempre que pregunté por ti, me hablaban, Alberto, un tipo muy decente, un tipo muy honesto, un tipo que hasta y uno podría verificar digamos, el historial tuyo, pues tú no tienes, no sé, acusaciones penales, ingresos de este tipo, no estás involucrado en nada oscuro por ahí. De repente, una carrera bastante pulcra en ese sentido. Podría uno tener diferencias contigo en ideas, seguramente, pero en lo otro podría ser totalmente pulcro. Y me pregunto, ¿por qué teniendo un candidato así, ¿no? En ese 1-1, un peruano podría prefiero votar, por ejemplo, por Urresti, ¿no? Que de repente no tiene la capacidad política o comprobada, o tiene acusaciones, o dices, prefiero votar por Forsyth, una persona que no tiene de repente no está documentado políticamente o administrativamente para realizarlo. Me da esa curiosidad. Pues habría que preguntarle al votante, ¿no? Eso no me lo preguntes a mí. Yo te puedo responder por la forma como yo he votado históricamente, como yo votaría. Y la responsabilidad con la que tomo una candidatura de este tipo. Yo tengo años preparándome para esto. Años. Te juro que yo hubiera querido ser presidente del Perú en
hayan perdido. Y a veces digo, no, será por eso que me preparo difícil y tratar de sacar adelante. Pero sí, yo te puedo decir con toda responsabilidad, tengo años de una preparación universitaria, primero, una preparación filosófica, en paralelo, una preparación política posterior. O sea, yo he dedicado años de mi vida a prepararme para el momento, ¿no? Opta por mi elección, está bien, es el pueblo el que decide, ¿no? Pero yo tengo la serenidad y la tranquilidad de decirte, sin falsas modestias y sin orgullos, que estoy listo. O sea, me preparé para este momento, estoy listo, totalmente listo. Tú has hablado de otros candidatos, yo de repente preferiría no hacerlo, pero pensando en el Perú, ojalá que llegue al gobierno el próximo 28 de julio alguien que de verdad esté listo, porque lo que se viene es bien duro. Sí, efectivamente parece ser muy duro y parece que la nación a través de su clase política no llega a convenciones, no llega a acuerdos, ¿no? Sí, pero no es la clase política, Carlos. Yo creo que es, a ver, yo creo que es uno de los signos de nuestros tiempos, ¿no? Lamentable, por cierto. O sea, y no es un tema peruano, es un tema humano. Estamos viviendo una etapa de la humanidad que es difícil para los jóvenes, ¿no? En donde parece que el signo es pelear, discutir, la disconformidad que tenemos la trasladamos a echarle la culpa al otro, con lo cual nunca somos capaces de ver nuestra propia responsabilidad, ¿no? Está mal para, como tocas decir hace un instante, una frase que yo saludo, no la citaré exactamente, pero dijiste algo así como, podemos estar en desacuerdo, pero hay un respeto por el otro lado. No. En nuestros tiempos hay que estar en desacuerdo y, por tanto, atacar y destruir al otro lado. Entonces, tú dices, oye, espérate un rato, o sea, baja revoluciones, ¿por qué el odio? O sea, es normal y hasta bueno que tengamos discrepancias, pero eso no tiene que llevarte a eliminar al rival. O sea, y mira que en política esto nos ha llevado a ¿qué? Nos lleva a que el rival es corrupto, definitivamente. O sea, lo primero que te sale es corrupción. Entonces, de repente sí lo sea, ya no quiero que me malentiendas, pero lo que tú estás pensando del rival es a ver cómo lo meto preso. Oye, o sea, es felizmente que está proscrita la pena de muerte, porque si no iríamos a matarlo. Alguien me dijo alguna vez, Alberto, para terminar con la corrupción habría que buscar la pena de muerte por los corruptos. Y diría, olvídate, nos mataríamos todos. Esto sería como la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Guillotina para todo el mundo. Eso habla de alguna manera también de priorizar. De serenarnos un poco. Sí, eso habla muchas veces, incluso me imagino, priorizar intereses personales a intereses comunes, priorizar vendetas personales, priorizar rivalidades personales de alguna manera. Lo veíamos hace poco cuando sacaron a Vizcarra, creo yo. Tú mencionabas en una entrevista y lo veía que a ti te parecía así, que bien este momento se hizo en pleno uso de la capacidad legislativa, aprovechando lo que bien estaba escrito, asegurabas. Sin embargo, da la sensación de que se aprovechó ese entre comillas, vacío legal o esa particularidad para sacar provechos personales, ¿no? Sin duda. Carlos, perdóname, yo me opuse a la vacancia de Vizcarra, está escrito. Convoqué una comisión política de mi partido y sacamos un pronunciamiento en contra de eso. Lo que ha ocurrido después es que, y esto es también, es que soy abogado, además. Sí. ¿No? Entonces, tampoco hay que utilizar argumentos jurídicos con la manera ligera con la que se utilizan, pues. Y en todo caso, diferencia juridicidad de política, ¿no? O sea, una cosa es que no estés de acuerdo con la vacancia y otra cosa es que diga que es inconstitucional. Son cosas diferentes, pues. Entonces, por eso yo decía, cuando a mí me preguntaron, oye, ¿se ha utilizado las herramientas que la Constitución habilita? Sí. O sea, con un fin perverso, que no era oportuno, en donde no se han priorizado los intereses nacionales, porque por más que yo declare y sostengo que Vizcarra debe haber sido el peor presidente del mundo en la pandemia, sin embargo, no era el momento para hacer un cambio de gobierno que nos ha costado tanto, ¿no? Y que todavía no nos acomodamos. Entonces, establecer una solución. Sí. Aquí nos nubla, generamos, mira, para entrar a temas polémicos, que siempre me dicen, uy, esos temas, Alberto, porque no importa, para entrar a temas polémicos. O sea, sobre temas polémicos, como puede ser el tema de la vida, de la homosexualidad o de los derechos de la colectividad gay o de la colectividad LGBT, para ir más grande, ¿no es cierto? Sobre todos estos temas
no es que tengamos posiciones discrepantes y que respetemos nuestras posiciones y que podamos dialogar abiertamente de ellas. No, es que nos odiamos abiertamente. Entonces tú te pones un lado, el otro se pone al otro lado y vamos a matarnos. Bajemos tonos y revoluciones, si no, no nos vamos a poder entender nunca. Y no está bien, y no se trata, y eso lo trasladamos al clima electoral, y es igual. No es que yo piense que este candidato es el mejor, y bueno, y reconozco méritos del otro, y de méritos del mío también, porque no hay nadie que sea 100% bueno, ¿no? No. Es que yo, como si fuera un partido de fútbol, le pongo la brava con la camiseta de uno a detestar al otro y vamos a tirarle al otro barro. ¿Por qué? Entiendo, es que muchas veces eso empobrece el debate también y da esa percepción que luego genera una desconfianza tal en la gente. Mencionabas algo que sí te he escuchado repetir sobre la pésima gestión que hizo Vizcarra en su momento. Mencionabas tú incluso el peor presidente del mundo para manejar la pandemia. En cuanto a Sagasti, ¿qué te parece? Ya no es el peor, ¿no? Pero tampoco es que esté muy bien. O sea, digamos, los números de Vizcarra fueron tan bajitos que no era difícil superarlo. Su defensa haya aspirado a la presidencia, ¿no? Se le encontró y, digamos, han sido las circunstancias que lo llevó al poder. Y que te desnuda una cosa que dentro de todo, ojalá se valore. Ojalá se valore. Te desnuda una cosa que es, yo recuerdo haber debatido con Sagasti alguna oportunidad, hace un año o más, y ahí le decía una cosa que me parecía bien graciosa, porque Sagasti decía, nos hemos preparado durante 2 años para el... Y yo decía, perdón, nosotros nos hemos preparado 56 años. O sea, comienza a valorar lo que desvaloras. Porque es bien fácil para el discurso de los moraditos tirarle barro a quienes nos hemos preparado durante años, que tenemos toda una historia de estudiar el país, ¿no es cierto?, de trabajar el país, de la experiencia que te da eso. Y claro, y ahora yo creo que queda el desnudo, que es, yo valoro el esfuerzo que ellos han hecho por prepararse, pero 2 años no te dan el recorrido que necesitas para manejar el Perú, y creo que ahora se está viendo, ¿no? Porque ¿tú crees, Alberto? No, Entonces, ¿tú crees? Solamente para terminar, porque sí, quieras o no guardar distancia entre la candidatura de Guzmán y la presidencia de Moradito o de Sagasti, son moraditos, es lo mismo, ya te puedes comenzar a ir dando cuenta qué cosa ocurriría, ¿no? No hay sostén ahí. Efectivamente, a eso me refería, porque mucho de lo del Partido Morado es deslindar de alguna manera cierta responsabilidad al decir que este es un gobierno de transición y no un gobierno propio del Partido Morado. ¿Qué te parece a ti? Me parece que es ¿qué tal raza? ¿Qué tal raza? Perdóname, si estás tan listo como dices estar, asume pues. O sea, si está, porque ese discurso que nos dice que ellos están preparados, porque, ok, ahora estás ahí, pues ¿por qué no veo? Discúlpame, esto no es una falsa pretensión. Nosotros decimos listos que estamos para gobernar. Nosotros decimos que estamos listos para gobernar. Si tuviéramos que gobernar mañana, estaríamos listos. O sea, estar listos es estar listos. Y claramente ellos no lo están, y no lo van a estar para julio tampoco. ¿Sabes por qué? Porque todavía son una confluencia de intereses. Tú míralos y dime cuáles son los rasgos comunes que tienen. Tú encuentras gente muy meritoria. Yo encuentro en ese grupo gente muy valiosa. Pero dime cuáles son esos rasgos que los hacen ser una fuerza común. Ninguna. Tienen enemigos comunes, eso sí los identifica fácil, pero esa es la parte fácil. La parte difícil es encontrar aquellos factores de unidad que te permiten construir. Eso es lo que necesitamos en el Perú es construir, ya no destruir más. ¿Qué más vamos a destruir? Tenemos que empezar a construir. Y eso es lo que no tienen. No tienen una identidad que te da los años. Carlos, que te da los años. En el Perú, en los últimos 30 años, con la sola excepción de Alan García, hemos experimentado con nuevos. Sí. Ya mira cómo nos ha ido. O sea, desde Fujimori es lo mismo, hemos elegido a los nuevos. O sea, el que se levantó un día, se expresó y dijo, ¡ay, yo quiero ser presidente! A ver, junto a mi amigo, al vecino, le llamo, ¿qué te parece? ¡Hoy qué bacán! Juntamos a alguien que tenga plata, porque eso es bien importante. Plata detrás, que nunca sabemos de qué es la plata, ¿no es cierto? Entonces hacen una campaña, te llenan las televisoras y ganan. Oye, eso nos ha pasado los últimos 30 años. Esos son los moraditos, es una de la versión moderna. Ese es Forsyth, ¿no es cierto? Pero los moraditos son la versión de lo que en su momento fue Fujimori, de lo que en su momento fue Toledo, de lo que en su momento fue Ollanta, con diferencias, ¿no? De lo que en su momento fue PPK, pero es más o menos lo mismo. Y si hurgas un poco vas a encontrar más o menos los mismos financistas, dicho sea de paso. Así que al final, los que mueven la cuna terminan siendo los mismos. Entonces, ojalá en el Perú tuviéramos capacidad para ver eso. Hablando de porque es lo financiación, mismo.
Hablando de esa financiación precisamente, me llamaba la atención porque chequeando alguna data de la campaña que tú estás haciendo, me da la sensación de ser una campaña un poco austera, de ser una campaña que de repente no tiene gran capital detrás en comparación, me imagino, con campañas en su momento de Lourdes o en esos momentos. ¿No da la sensación de que la tuya es una campaña más modesta? Mucho más modesta. Yo te puedo decir con toda certeza, aunque algunos se molesten cuando lo digo, que nosotros dinero no tenemos. O sea, en las arcas actualmente, digamos que tú digas, Juan, ¿cuántos recursos tienes para? Yo te digo, tengo 0. Eso es lo que tengo. Sí tengo la voluntad de convocar a los amigos para decirles, oiga, ayúdenme. Por ejemplo, ahora estoy en Cusco. ¿De dónde salió eso, Alberto? Hubo un amigo del partido que está declarado ya y que, ¿no es cierto?, está los recibos girados, que pagó pasajes para venir a Cusco. Pasajes de ida, porque no tengo pasajes de vuelta, te cuento. Ya aparecerá. Pero acá vamos haciendo camino al andar, ¿no es cierto? Ok, tenemos que venir a Cusco, listo. ¿Podemos conseguir la dotación? Sí. Francis Allison, que es mi jefe de campaña, rápidamente llamó a algún amigo del partido, ¿no es cierto? Y le dijo, oye, ¿tú puedes donar esto para...? Sí, le dijo, ok, aquí está el dinero. Compramos los pasajes y nos vinimos, ya está. ¿Y cómo estás haciendo, Alberto, para mantenerte acá? Bueno, una querida amiga del partido, ¿no es cierto?, que tiene un hotel, nos ha habilitado su hotelito, tenemos un par de habitaciones, estamos con toda comodidad, ¿no es cierto? ¿Y cómo se alimentan? Pues también, ahí están los amigos candidatos, o sea, vamos caminando y vamos avanzando. Eso es. ¿Acabas de venir a la convención? Sí. Un amigo nos prestó un par de autos y a manejar, señor. Nosotros nos hemos ido a la convención, hemos estado en Echarate, y ahí donde, bueno, llegamos a la casa de otro amigo que tiene ahí su pequeño, que tiene ahí su hacienda, y hemos pasado la noche allí, y así vamos haciendo camino al andar. Y Alberto, ¿y entonces, y cómo ponen los paneles? ¿Qué paneles? O sea, dime qué paneles. ¿Hay alguno en Lima? Sí, he visto. Hay un amigo que está candidateando al Congreso de la República y que ha puesto algunos LEDs, me parece, ¿no? Pero hemos visto alguna pinta. Sí, pero eso es lo que va saliendo sin ningún... Yo lo he declarado... No sabe la cantidad de propaganda que tiene. Yo he estado en esta campaña ya en Piura, he recorrido bastante la de la política y del derecho administrativo. Cuando dijo en ese gesto tan torero, devuelvo la plata que me ha dado el Estado para propaganda. Claro. Sí, cuñado. A ver, primero no puedes hacerlo. ¿Ya? Primero espérate, si quieres ser presidente del Perú, lee un poquito, o sea, entérate de la ley, por lo menos, ¿no? Ya, pero al margen, imagínate lo que es así. Yo, tras ese gesto tan gentil, diría, oye, de lo que yo he visto hasta ahora, no baja de 1 millón la cantidad de soles, no baja de 1 millón de soles, y Massa, me estoy quedando cortito, la cantidad de pintas que he visto y de paneles que he visto de George Forsyth en el Perú, lo que he visto hasta ahora, y lo que mi gente me ha dateado del resto del país que todavía no visito. ¿De dónde? Claro. Quisiera preguntar, ¿de dónde? Igualmente, cuando vienen esos presupuestos, luego esos presupuestos de alguna manera se tienen que devolver, ¿no? Parece que termina siendo una cuestión de intereses, ¿no? Sí, pues, ciertamente. O sea, porque claro, si te pusieron dinero, probablemente sea por... Y escúchame, y no está mala. O sea, a ver, Carlos, tratemos de recuperar un poco la buena onda de la política, que yo sé que se ha perdido. Cuando alguna persona hace un donativo para tu campaña, ¿qué significa eso? ¿O qué debería significar en puridad? Debería significar más o menos lo siguiente. Mira, yo no tengo tiempo, no tengo ganas, no me gusta meterme en política, ¿ya? Pero sí creo, sí creería que tú deberías ser el candidato presidencial, congresal, municipal, lo que fuese. Entonces, mira, mi manera de colaborar en beneficio del país, porque todos somos patriotas, algo patriotas debemos ser todos, ¿no? O sea, yo quiero en Perú, entonces como no tengo ni tiempo ni ganas, si tengo este dinerito, lo pongo en tu campaña porque creo que le haría bien al Perú que tú ganes. Ya está. Eso es la colaboración política. Y es así como ocurre en casi todo el mundo, Carlos, ¿ah? Acabamos de ver todos la campaña norteamericana. ¿Cómo crees que se hace en la campaña de Estados Unidos? La gente pone dinero, pues es normal. ¿Y después van a cobrarlo? Pues no. O sea, sienten el beneficio de decir, he colaborado. Parecería, digamos, en un escenario ideal, casi que me pintas, parece un escenario de fantasía a estas alturas, ¿no?
pero no es la realidad, ¿no? En América Tal Latina hemos cual. visto que eso se fue pervirtiendo, y lo que fue ocurriendo en América Latina es que la gente ponía dinero y después pedían vuelto. Razón por la cual, en eso sí siempre dije, práctica perversa, los que te dan dinero te dicen ya, pero no digas mi nombre. ¿No? Ok. Entonces dices, ¿pero por qué? Si estás dándome la plata, ¿cuál es el problema? No, mejor no digas mi nombre. Entonces algo feo hay acá. Claro, después descubrías que los grandes dueños del Perú actúan como actúan hasta ahora, le dan plata a todos los favoritos, nosotros se aseguran con todos y después pasan factura. Y después, por supuesto, si hay alguna cosa, todos salen libres con ellos, ¿no? Esos son dueños de los grandes medios de comunicación y todo sigue como si nada. Ok, esto lamentablemente sí es algo que está pasando en el Perú. Yo puedo decir hoy día con la mayor tranquilidad y la mayor transparencia, díganme de dónde salen los fondos de mi campaña, porque son punche, o sea, acá no hay plata. Pues, y además aprovecho, si alguien quiere ayudarme, por favor, está la cuenta abierta del PPC, pueden hacer algún donativo ahí, porque sí necesitamos el dinero, es verdad, ¿para qué te voy a decir que no? Sí, sí. Me llama la atención, Alberto, ahora que mencionabas los grandes medios y tal. Hay esta ley que en su momento impulsó el congresista Mulder, que era para privar inversión estatal en medios, medios que son privados, en los canales de televisión, en la radio, etc. Mucha gente estuvo a favor, incluso de esto, de esta acción. ¿Qué te pareció a ti? Yo tenía ahí opiniones contradictorias, ¿ya? Por un lado me parece buena. Y por otro lado, a ver, yo voy a ser más duro todavía, Carlos. A mí me van a odiar más todavía los medios, a pesar que yo soy un hombre de medios, ¿no? Porque por otro lado decía, oye, pero espérate, el Estado sí tiene necesidad de hacer propaganda. O sea, y bueno, hay que pagar, pues el Estado tendría que pagar. Claro, habría que evaluar y decir, oye, pero si tú usas el espectro radioeléctrico, no tendrías la obligación de devolver algo de lo que estás usando y no tendrías la obligación, por tanto, de darle propaganda gratuita al Estado. Es una concesión. O sea, por ejemplo, ¿cuál es mi crítica? Me parece. ¿Cuál es mi crítica al actual financiamiento de la campaña? ¿Cuál es mi crítica? Porque yo sí creo que está bien, después de lo que hemos conversado y la realidad que nos ha llevado a que el financiamiento privado terminó generando corrupción. Entonces, la única manera de librarte de eso es decir, bueno, entonces el Estado asume el costo y el Estado financia la publicidad de la campaña. La financia muy mal, porque como he dicho, al PPC le han dado 1,5 millones, a Acción Popular le han dado cerca de 9 millones, que ya comienza a verse, ¿no? La billetera de Acción Popular, de Fuerza Popular, de plata que reciben del Estado es fabulosa. Pero está bien, ok, ok, simplemente lo consigno, ¿ya? ¿Qué tal raza? Pero lo dejo clarito para que sepan. Ya, pero, entonces, ¿sabes cuál es mi crítica? Y aún así, ¿por qué el Estado peruano tendría que destinar tanta plata? Creo que son 70, 80 millones de soles que ha destinado para la publicidad. ¿No sería una cosa esperable que los medios de comunicación entreguen más bien gratuitamente ese espacio? Digo yo, si el espacio por lo menos el espacio radioeléctrico, estoy hablando de las Claro. señales abiertas, es un espacio del Estado que lo usufructúan, lo mínimo que podríamos esperar es que llegado el momento de una campaña electoral dispongan por ley además, dispongan de un espacio para entregarlo, pues, ¿no es cierto? O de una pandemia mundial, ¿no? Por ejemplo, de situaciones de ese tipo, ¿no? Me parecería a mí, pero en fin, son ideas que me van a hacer siendo tú un perder, hombre siempre que me van a hacer perder espacios probablemente. Seguramente, eso intuías. Siendo tú un hombre de medios, un hombre de comunicaciones, seguramente te has llevado alguna percepción con la manera en que Sagasti toma sus mensajes a la nación. Es increíble, a mí me llamaba la atención cómo Sagasti sale, da un mensaje, da un ordenamiento y tal, y es básicamente la misma gente la que tiene que hacer presentaciones, cuadrito, elaborar para traducir de alguna manera lo que se está dando, lo que el presidente está comunicando. Me parece una cuestión insólita, ¿no? Sí, pues es terrible, ¿no? O sea, necesita traductores. Nosotros hemos visto casos históricos de traductores, ¿no? Que eran muy graciosos. Pero esto es insólito, ¿no? Además, muy como te dije, yo alguna vez tuve la oportunidad de un debate con él, no, me quedó claro que no transmitía muy bien. Pero de todas maneras, cuando yo te voy a contar como peruano, además como académico, tú sabes que yo soy profesor universitario de tantos años, ¿no? Cuando yo en el discurso inaugural lo escuché, es verdad que no lo hizo de memoria, lo que hubiera sido mejor, ¿no? Pero por lo menos leer a Vallejo, a mí me emocionó, ¿no? Dije, oye, una persona que tiene esta sutileza, qué pena que no lo sepa de memoria. Yo los versos que admiro los sé de memoria, ¿no? No le hablar de eso ahora, pero digamos, dije, oye, si este es el verso que más te gusta, porque así lo dijo él, ¿no? Él dijo que era su autor favorito, entonces dije yo, si es tu autor favorito,
dale aunque sea las 2 primeras líneas de memoria, ¿no? Hay golpes tan fuertes en la vida, yo no sé, golpes como del odio de Dios. O sea, no hubiera costado nada, ¿no es cierto? Que nos delate, pero ya, ok, al margen de esta crítica sarcástica mía. Sí me ilusionó, porque dije, por lo menos ha leído, por lo menos lo leyó, además escogió una poesía perfecta, ¿no? Porque esa poesía es perfecta. Además esa parte final, esa parte final tan jurídico, el poema, a mí me emociona porque a mí siempre me hace pensar en mi hijo, ¿no? En general en mi hijo, no pienso en ninguno de los 8 en particular, pero en general, ¿no? Es ese momento en donde tú como padre dices, sí, pues no nos entendemos porque vivimos mundos distintos, pero nos queremos, ¿no? Entonces nos abrazamos igual. Eso que yo le reclamo a los peruanos, ¿no? Ok, querámonos igual. Pero bueno, me fui por las ramas. Sí, me ilusionó un poco, pero sí, francamente, no es uno de sus fuertes, ¿no? Hay que tenerlo siempre a Sagasti. A mí me interesa que haga un buen gobierno. Si comunica mal, que busque un comunicador, pues ya. Ahora que hablábamos mencionabas tú tu etapa como profesor, qué duda cabe, tú has sido profesor y vienes siendo profesor hace muchísimos años. Plan de 2011, tú fuiste profesor mío en la Universidad Católica. Mira. Sí. Al respecto yo tengo una apreciación que es una crítica y una crítica y una muy buena. La crítica espero que la haya resuelto con los años. Han pasado 10 años de eso. La crítica para mí, Alberto, es que decir que fuiste mi profesor es básicamente una cuestión casi un trámite, porque ibas poquísimo a las clases, ibas muchas veces incluso a los últimos 5 minutos, ¿no? Era una cuestión, supongo que estabas ahí empezando en el Congreso o algo así, pero realmente sí, yo sentí mis expectativas de horas de clase contigo, que no te pude casi tener como profesor, entonces me hubiese gustado realmente, ¿no? Y sentía que mis compañeros también, era como entramos a las 10 y estábamos ahí haciendo hora hasta que a las 11:15 a veces te aparecías 15 minutos, esa es la crítica. El lado positivo es que tú llevaste a un socio en esta enseñanza que es probablemente los mejores profesores que he tenido y una de las personas que más admiro y que además siempre da muy buenas referencias tuyas, que es el Jaime Pulgar Vidal, un tipo increíble, claro. ¿no? Un educador de primerísimo nivel, tan bueno que hasta me hacía olvidar la insatisfacción de las otras horas en clase, ¿no? Pero vamos, pero entonces tendrás que admitir que de lo que se trata es de corregir errores. ¿Ese ha sido el ciclo 2011-2? Correcto. De acuerdo, mira que tengo memoria para ello. Claro, entiende lo siguiente, a manera de excusa, igual, es una vergüenza y te pido 1000 disculpas. 2011-2 acababa de ingresar al Congreso, ¿no es cierto? Entonces yo tenía que acomodarme porque ese fue un ciclo en el cual yo hago el GOSNE. Pude haber renunciado a la enseñanza, que es lo que muchos me recomendaron. Alberto, tú, si te conozco, te vas a meter de cabeza al Congreso, entonces deja pues la enseñanza. Y yo dije, no, de ninguna manera, aunque sea me quedo dictando un curso, uno. Claro. Y no recuerdo si ese fue mi último ciclo como periodismo deportivo. Periodismo Creo que sí deportivo. Fue porque de ahí, no, ese fue el GOSDE, porque yo dejo el curso de periodismo deportivo para tomar deontología de las comunicaciones. Correcto. Que fue el que comencé a dictar, o creo que ese ciclo dictó los dos, porque salgo de uno para entrar al otro, ¿no? Claro. Y eso es lo que ha causado lo que tú dices, igual que vergüenza, y te pido perdón, pero estaba pues entrando al tema del Congreso, asumí la presidencia de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, entonces estaba en esa disyuntiva, y lo que hice fue pedir a mi querido amigo Jaime, además muy pensado, porque Jaime se quedó con el curso, y estoy seguro que debe haber sido un mejor profesor que yo para el curso. Entonces yo tenía esa tranquilidad de decirle, Jaime, ocúpate. Yo llegaba tarde, es verdad, porque tenía pues las 1000 cosas que hacer, y luego a partir del 2012-1 ya tomo plenamente deontología de las comunicaciones, que fue el curso que dicté pues casi 10 años, ¿no? Pero solamente ese curso, porque entendí y dije, oye, ya, está bien, Alberto. Voy a hacer una confesión, yo nunca me he sentido mejor que en el aula de clase. O sea, si en algún momento me siento yo realizado, es en el aula. Más aún que en un set o que en el terreno político. Más. En el aula yo me siento hiperrealizado. Por eso que yo decía, aunque sea un curso, dejé todo lo demás, dejé todas las otras universidades, y dije, ok, católica y en este curso. Estábamos con ese tema de la ontología que me interesaba. Sirva esto como una explicación que de repente te llega tarde, aunque estoy seguro que debo haberla dado en su momento, ¿eh?
Pero igual, hablando de esos inicios, claro, esa primera etapa como congresista, tú ingresas como uno de los congresistas, además, históricamente más votados en el partido y tal. ¿Cuáles crees tú que fueron los principales logros dentro a nivel legislativo en esa etapa tuya en el Congreso? Correcto, haciéndote un asterisco o una precisión. Yo no creo que el mejor congresista sea el que tenga más leyes. Me parece que es una forma torpe de apreciar la labor congresal. Seguro. En el Perú tenemos demasiadas leyes, el problema no es hacer más leyes, el problema es aplicarlas. Sin embargo, ya que tú me preguntas por mi tarea legislativa, yo te diría algunas normas de las que me siento particularmente orgulloso. La primera es que saqué adelante la ley que creó el Consejo Nacional de Política Criminal, lo que se conoce como CONAPOC. El CONAPOC era un antiguo sueño, pepecista, debo confesar. Algunos otros congresistas intentaron sacarlo y no lo lograron, y yo en mi primer año lo saqué. Fue lo primero que hice, porque además llegué con el proyecto armado, llegué con todo listo, con toda la batería puesta para decir, esto lo sacamos ya. ¿Y por qué? Porque yo creía, y creo hoy también, lo digo con pena, han pasado 10 años y esto no ha cambiado, que el principal problema del Perú es la delincuencia. O sea, ahora que estamos con esta crisis y esta pandemia, esto queda disimulado, pero igual, si tú hablas con la gente, el principal problema es ese, hermano. Tú sales a la calle y te asaltan. O sea, vivimos en el Perú secuestrados, la gente honesta vive secuestrada en su país. Entonces tenemos que luchar por la seguridad ciudadana. Y pensaba en aquel entonces de que el principal problema es que no existía en el Perú o sea, ¿quién es el órgano peruano que lucha contra el crimen? Y yo decía, ninguno. Porque la policía, claro, la policía lucha contra el proceso criminal en acción, es el brazo armado, digamos, ¿no? El Poder Judicial, no, el Poder Judicial es cuando ya ocurrió, o sea, es el que va a castigar. ¿Quién? No había un órgano, y eso es lo que quise, crear un órgano cuya tarea, cuyo objetivo sea estudiar el fenómeno criminal y resolverlo. Y creamos el Consejo Nacional de Política Criminal, el CONAPOC, integrado por criminólogos y demás. Esa es la ley de la que yo más orgulloso me sentí en aquel entonces. Debo decir, como una crítica posterior, que lamentablemente no ha sido utilizado el CONAPOC, o está siendo subutilizado. El CONAPOC ya ha producido un montón de información y no se utiliza. Si yo soy presidente, créeme que vas a escuchar hablar de CONAPOC a cada rato, porque creo que es la herramienta que tenemos que utilizar, porque sigo creyendo que el problema de seguridad ciudadana es el principal. Yo quiero luchar contra el crimen y CONAPOC es mi herramienta fundamental. Esa es una norma. En el tema deportivo, hacia el final de mi mandato legislativo, procuré dar todas las normas que había estado trabajando. Yo trabajé mucho el tema del deporte universitario, pero mucho. Estudié mucho lo que ocurría en Europa, lo que ocurría en Estados Unidos y lo que ocurría Al final lo que terminé fue tomando el modelo de Australia, que me pareció el mejor de todos. Entonces, y lo apliqué en una norma que creaba el PRODAC, los programas de alta competencia. Debo decir con pena que existe la ley, pero las universidades no la aplican. Cuando hablamos de la ley universitaria, yo no entiendo por qué la SUNEDU no aprieta para que se aplique el PRODAC. Pero eso está de las normas. Correcto. Trabajé mucho, en temas deportivos salieron otras normas también. El retorno de los profesores de educación física a los colegios. Eso fue para mí valiosísimo. Yo tenía un proyecto de ley, me encontré con un proyecto igual de Luciana León, y por supuesto acá no se trata quién sea el autor de la ley. Secundé ese proyecto y lo sacamos adelante, ¿no es cierto? Entonces... Y además esto, Alberto, está muy ligado, te escucho muchas veces mencionar al respecto y tal, pero está muy ligado incluso a un planteamiento ya antiguo de Platón, donde habla de la música, de la gimnasia para el desarrollo del ser humano, para el desarrollo del joven, y eso me parece a mí totalmente válido. Sin embargo, en el periodo congresal tuyo, recuerdo que había una propuesta de ley que incluso le pusieron tu nombre, porque los mencionadas no llevaban tu nombre. Le pusieron la famosa ley Bengolea a una ley en la cual te hacían ver a ti como una persona pues, que trataba de limitar el Internet, y reaccionó mucha gente del Internet cuestionándote al respecto, ¿no? Entonces, desde entonces claro, siento que hay una relación medio tensa, ¿no? ¿Cuál fue el desenlace de esto? ¿Y al final esto terminó prosperando? Sí, a ver, solamente para terminar lo anterior, sí, fueron algunas de las leyes que di muchas más, en defensa del hijo alimentista, de la madre abandonada. En ese tema también me metí a legislar, y en el tema deportivo di varias leyes más. Y tu cita de Platón es de la República de Platón, si me permites. Correcto. El apunte. Ya. Sí, este fue uno de los momentos más dramáticos en donde aprendí lo sucio que puede ser este tema, y que de hecho sigue siendo, ¿no? O sea, ya estoy acostumbrado lamentablemente a las difamaciones, a las calumnias.
La ley Bengolea, decían, ¿no? En la Católica, precisamente, hubo un debate muy duro al respecto, en donde tuve que aclararle a tanta gente de mi universidad y decir, oye, para comenzar, no es mi ley, es solo para comenzar. Me parece que los proyectos eran de otros congresistas, que no vale el caso resolver. Y que en todo caso le pusieron mi nombre porque yo era el presidente de la Comisión de Justicia que tenía que dictaminar. O sea, ¿qué cosa hacía? Renunciaba a mi trabajo. Decía, ok, muchacho, yo la verdad que no me... Y por último, porque yo sí creía que no estaba mal. Y creo que terminó convirtiéndose en ley, efectivamente. ¿Qué decía esa famosa ley? Lo que decía era lo siguiente, para entendernos un poco. El día de hoy, y antes también, cuando te están investigando por un proceso criminal, por ejemplo, dicen, oye, Carlos, yo creo que está metido en una cosa horrible. Cualquiera. Entonces, y te hacen un seguimiento, los policías, ¿no es cierto? Y ya más o menos tienen suficientes elementos de prueba. Van donde un juez, y dicen al juez, oye, estamos investigándolo y creemos que este señor ha cometido este delito gravísimo, pero nos falta más información. ¿Podemos levantarle el secreto bancario? ¿Podemos intervenir su teléfono? ¿Se puede? Y el juez evalúa y dice, oye, sí, ¿no? Parece que acá hay una cosa horrible. Sí, levanten el secreto de las comunicaciones. Vamos a leer sus cartas o vamos a escucharlo con estos parámetros. Yo como juez les ordeno que solamente escuchen de tal a tal hora y si escuchan cualquier conversación la eliminan, nos interesa solamente esta materia. Ya, eso es una ley de la República, Carlos. Lo que decía esta norma famosa era que eso también valía para Internet. Okay. Es todo lo que decía. Me hicieron la vida imposible, me dieron con palo, ¿no es cierto? Y lo único que decía era una cosa que por último a mí me parecía correcta. O sea, perdóname, si el juez puede abrir tus cartas, si el juez puede intervenir tu teléfono, si el juez puede intervenir tu cuenta bancaria, ahora no haces un NAT y nadie dice nada. Oye, si el juez puede hacer todo eso, exactamente eso. ¿Cómo no va a poder en la modernidad decir, oye, hay que mirar sus correos electrónicos porque creo que está metido en un tema de trata de personas, o está metido en un tema de violación de menores, o está metido en un tema de narcotráfico? O sea, solo en ese caso y con la orden del juez se puede hacer la intervención. Ok, cuando lo planteas así, o sea, entiendo un poco el desarrollo. Mencionabas ahora algo que no podemos dejar pasar. La SUNAT actualmente, y acaba de salir, esto es muy reciente, si tú tienes más ingresos de 10.000 soles, ya hay una oportunidad o ya están facultados a revisar, a ver y interrogar por este tipo de montos. Me parece que esto ha pasado demasiado por agua tibia, ¿no? Sí, a mí también. A mí también. No ha habido debate suficiente. No estamos muy claros de quiénes van a poder manejar la información. Si hoy día, a ver, Carlos, yo te voy a contar una cosa que de repente la gente no es consciente, pero yo soy presidente del PPC, ¿no? Desde mis épocas de congresista, ¿qué me decían a mí y qué aprendí yo? Una de las primeras cosas que aprendí cuando llegué al Congreso, a no hablar por teléfono. Es triste, pero es cierto. ¿Y es algo que te recomienda la seguridad, digamos? Sí, claro. No hablen por teléfono. De ninguna manera. Preocúpense cuando van a una reunión. O sea, vivimos permanentemente, no sabes quién te va a espiar, quién te va a chuponear. Vivimos en una sociedad que ha perdido el valor del secreto, que yo reivindico como parte fundamental de la dignidad de la persona. O sea, perdóname, pero que nadie sabe aquí O sea, todos tenemos secretos que son indispensables para poder vivir. Digamos, hay alguna parte de tu vida que tú no quieres pues ventilarle en público porque no te da la gana. O sea, porque no quieres pues. ¿Por qué tiene que ventilarse si otro lo quiere? Bueno, eso tú lo puedes construir. ¿Sabes quién ha escrito mucho sobre eso? Te recomiendo Fernando Savater, una de las mentes más lúcidas, ¿no es cierto?, que hubo en la hispanidad de los últimos tiempos. Y más bien desarrollando Savater, Mario Vargas Llosa. Yo a mis alumnos siempre les he recomendado en los últimos años que lean un libro en particular de Vargas Llosa, que es La civilización del espectáculo. Que en realidad es una colección de artículos de Vargas Llosa. Esa es la última parte, un ensayo de la última parte de la carrera literaria de Vargas Llosa. Sí, que me parece que es indispensable para cualquiera que quiera entender lo que está pasando hoy en la humanidad, ¿no? Esta tragedia según la cual todos tenemos que husmear en la vida del vecino y que ha llegado a tal extremo que además autoexhibirse es parte de la modernidad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo soy más pudoroso, fíjate. Pero Alberto, el candidato que va número 1 de las encuestas es un candidato cuya vida privada, matrimonial, es menester de programas de espectáculos, cuya principal campaña es en programas de espectáculos. Entonces uno sería pensar, ¿se ha farandulizado la política peruana? ¿Ha llegado a ese punto donde lo más importante, lo más llamativo puede ser las pullas? Sí, yo no voy a... Mira, me acabas de tirar un centro de gol y no voy a meter el gol. Precisamente por un tema de respeto a la privacidad. Okay. Si él no respeta su privacidad y más bien la utiliza, ¿no es cierto? Porque más bien lo que ha hecho es utilizarla conscientemente. Pero bueno,
yo no diré más, no meteré el gol, dejaré pasar el balón. Alberto, tú No es el entras al momento. Congreso en 2011, yo me gustaría saber de primera mano Sí. a la juventud que puede estar chequeando esto, gente que de repente no tiene esto. Yo no me imagino con lo que es ser el primer, el segundo, el tercer día para una persona que ingresa al Congreso. Primero, ¿cómo esto te va cambiando la vida? ¿Qué cosas dispone realmente un congresista en cuanto a que dicen que seguridad, cuántas personas tienen de seguridad, te cambian de casa, no tienen de casa? Te puedes ir a dormir y tienes un policía afuera, no tienes un policía afuera, una persona siempre se traslada contigo, no se traslada contigo, y por otro lado, empieza a sonar tu teléfono a algún representante de alguna empresa para ofrecerte algo, para citarse contigo y por ahí negociarte algo. ¿Has tenido ese ofrecimiento alguna vez que alguien se ha sentado contigo y te ha propuesto algo, cosas así? Mira, lamento que no me hayan preguntado esto antes, Ujú. porque me parece que debería ser una pregunta obligatoria, ¿no? Qué bueno, sí. A ver, ¿qué te cambia la vida? Cuando llegué al Congreso, para ir siguiendo la línea que me has trazado, sí, se presenta seguridad del Estado ante ti y te dicen que tienes a tu disposición a 12 efectivos policiales. Lo primero que te dicen tus mayores, a quienes tienes que escuchar, a mí me dieron muchos buenos consejos mis mayores, ¿no? Yo podría estar o no, que es una de las cosas que yo insisto, por ejemplo, en política. Voy a decirlo abiertamente para que la gente me odie. Es una burrada haber eliminado la reelección. La experiencia no se adquiere en la esquina. O sea, y que es fundamental. Ahora lo estamos viendo. ¿Quieres saber cuál es el peor congreso de la historia? Ok, ¿quieres saber qué pasa? No tiene reelección. Y se nota. Y se nota. Cuando yo llegué, me acuerdo al Congreso, una primera cosa que ocurrió, año 2011, quienes sostuvieron esos primeros meses, mira, semanas, meses, 3, 4 meses, se aguantó sobre el hombro de los que tenían experiencia. O sea, de ese 20% histórico que era reelecto. Porque no era masa, la gente decía, ¡ay, todos los reeligen! Mentira, es un 20% histórico en la historia del Perú. Esos eran los que sostenían el inicio del Congreso, no importa de qué bancada sea. Y los que llegábamos con atención a aprender. Y rápido aprendíamos, algunos no aprendieron nunca. Otros aprendimos rápido y entonces comenzábamos a tomar la posta, ¿no es cierto? A mí me tocó tomar la posta relativamente rápido, pero ya, digamos, comenzamos a tomar la posta. Entonces, pero eso no se adquiere en la esquina. Un equipo de fútbol ganador tiene que tener gente de experiencia. O sea, los chicos lo que quieras, pero si tú no tienes 3 o 4 pilares, ese equipo no va a ser campeón. Ok, dicho eso entonces. Esta gente de experiencia, una de las primeras cosas que me decían, cuidado, la gente de seguridad del Estado que te van a dar son los primeros espías que vas a tener, cuidado, porque claro, son los ojos y oídos del gobierno. O sea, esa gente le reporta a un oficial, ese oficial le reporta al ministro del Interior, el ministro del Interior le reporta al presidente. Así que todo lo que hagas se va a saber, si se quiere saber, por cierto, ¿no? O sea, tienen un conducto rápido. Entonces, es la primera cosa que tú tienes que saber. Dicho sea de paso, yo reconozco en estas personas que me ayudaron, estoy hablando de los policías, a amigos, después de 5 años de trabajo, amigos por quienes mantuve el respeto que le tengo de toda la vida a la policía. Policías que honran su uniforme. O sea, los recuerdo con el mayor cariño y el mayor respeto. Pero sin embargo, te cuento qué es lo que ocurre, ¿no? En lo particular, además, yo decía, claro, tenía servicio a las 24 horas, pero yo no les permitía el servicio a las 24 horas de ninguna manera. Había pues movilizaciones en donde ciertamente te ayuda de alguna manera un efectivo policial, y cumplen el trabajo que tienen que cumplir, que es seguridad del Estado, que no me parece mal. ¿Cierto? Claro, todos tienen que cumplir su trabajo. Con respecto a lo otro, si sonaba mi teléfono, no, mira, mi teléfono no suena porque yo suelo tenerlo apagado. Entonces yo no contesto llamadas. Y la gente sabe que a mí me escriben en WhatsApp y que yo lo contesto. Normalmente entre 2 y 4 de la mañana, que es la hora que contesto WhatsApps, pero no recibo llamadas. Y si alguien tendría que haberme hecho algún ofrecimiento indebido, estoy seguro, a ver, Carlos, voy a apelar a tu experiencia, que estas cosas que algunas personas me cuentan, te han dicho de mí, se las dirían a cualquiera. O sea, quienes me conocen le dirían a cualquiera, no te atrevas. Yo asumo que si tengo una propuesta un poco oscura, probablemente no te la ofrezca a ti. Probablemente tenga otra persona, digo. No te atrevas, Carlos. Ya, pero no te atrevas. O sea, por eso te digo, si tienes a una persona que me conoce, te va a decir, pregúnteselo a las personas que me conozcan y que tú conozcas también. Y ya está, y tienes ahí la respuesta. Así que no, debo decirte con tranquilidad que nunca recibí una propuesta indecente. Hablabas mucho del reconocimiento que tienes, Alberto, por la policía.
y fue Sí, muy cuestionada por su labor en los últimos meses. sí. Incluso se removieron muchos de los cargos superiores, lo que a algunos les Ujú. pareció muy bien y otros, sin embargo, fueron muy críticos al respecto. Sí. ¿Cuál es tu impresión de esto? Y puntualmente también se habló del grupo Terna, este famoso grupo Terna que se infiltra, que fue creado para el delito de alto impacto, de repente microcomercialización y tal, pero que en determinados momentos también se infiltran a las marchas, sacan armas de fuego, este tipo de cosas que se vieron en imágenes. Varias voces piden la disolución, por ejemplo, del grupo Terna. ¿Cuál es la opinión que tienes tú al respecto? A ver, yo guardo respeto por la Policía Nacional y admiración por la Policía Nacional. Creo que es una institución tutelar de la República. Hace un instante yo te decía que creo que el principal problema del Perú es la delincuencia. Y la policía es el brazo armado del Estado para luchar contra la delincuencia. No podemos ser tan torpes para que cada vez que pueda haber un problema por un mal policía, que por cierto los hay, hundamos a la institución. Oye, ¿quién te va a defender cuando te asaltan en la esquina? ¿No son ellos? O sea, o tú crees que el que te va a defender a ti es bueno y el otro es... O sea, a ver, pongamos las cosas en su real dimensión. ¿Hay malos policías? Sí. También hay malos periodistas, ¿ah? También hay malos abogados, ¿ah? Hay malos médicos también. O sea, esto no tiene nada que ver con la profesión. Y si descubres que alguien está haciendo mal su tarea, merece un castigo, seguramente. Castíguenlo, pues. Pero no puede ser que me digan que la Policía Nacional del Perú, la Policía Nacional del Perú cumple su tarea. Si sale una multitud a la calle, ¿quién tiene que resguardar el orden? ¿No es la Policía Nacional del Perú? ¿O tiene que entregar la calle mansamente? Cuando se moviliza la gente, ¿no termina habiendo disturbios según la historia o no vamos a reconocer la historia del Perú? Vamos a cerrar los ojos y decir, no, no ocurre nada. Mira, la última vez que hubo un disturbio de esa naturaleza, yo lo recordaba, fue en 1975. 1900, ¿sabes lo que acabó? ¿Sabes cómo acabó Lima en esa oportunidad? ¿Y sabes por qué? Porque la policía se retiró. Y no se retiró porque el gobierno magnánimo dijo, no intervenga policía. Se retiró porque hubo una huelga policial. Y entonces se retiró la policía y ¿sabes en qué terminó eso, no? Fueron los saqueos, pregúntale a tu abuelito o a tu papá que debe tener para recordarlo, los saqueos de Lima, se reventó la capital, fueron los grandes saqueos de las tiendas. ¿Sabes en qué concluyó eso? En que después de 1 o 2 días de saqueos, volvió el orden a las calles. ¿Sabes qué significó que volvió el orden a las calles? Hubo 100 muertos, 300 desaparecidos, miles de heridos. Así se recuperó el orden. Entonces, aquí estamos hablando de una manifestación donde hubo algunas pérdidas de vidas que yo lamento profundamente, ¿no es cierto? Pero hasta ahora estoy esperando y reclamando que haya justicia, es decir, que se identifique quién fue el causante de esa muerte, porque no fue la Policía Nacional del Perú, por el amor de Dios, debe haber sido 1 o 2 personas, que no sé si hayan sido o no policías, eso no lo sé, debería haber una investigación para saber quiénes fueron, porque no es que tenga, o sea, el criminal es criminal, como sin uniforme, para mí es lo mismo. Entonces, dicho esto, Estamos hablando, claro que Alberto Ofo, defiendo de a la lo que pasó en policía. lo de Merino. Tienes dos pérdidas, tienes personas que Sin resultaron duda, heridas, personas que por claro las que sí. investigaciones de los perdigones y tal vendrían impactos de la policía directamente, investigaciones que hasta ahora Hay no que sabemos, investigar. no hay ni un Es lo que te, arrestado, no hay ni es una lo que te estoy persona. diciendo. Pasamos a Es Ica. terrible. En Ica también hemos tenido pérdidas, heridos en Ica también nuevamente. En Ica incluso hay peritaje que ya se está acercando nuevamente a la responsabilidad y estaría nuevamente ligado a la policía. ¿Crees tú entonces que hace falta una reforma realmente del ente o es tan de repente tan simple como identificar a estas personas, darlas de baja nada más? ¿O crees que sí realmente se necesita una reformulación de cómo está actuando la policía? No, 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 no. No, yo tengo una mirada distinta a la tuya, Carlos. Yo lo que vi en Ica fue más bien a policías heridos. Y vi Ok. a policías heridos porque después de los últimos sucesos, lo que hicieron fue mandar a policías desarmados. Y las imágenes que mostró la televisión fueron los policías corriendo, perseguidos por gente que los apedreaba. Los heridos fueron policías en Ica. Es totalmente distinto. O sea, no, yo soy totalmente diferente. Entonces, no, ¿tú quieres eso? Yo no quiero eso. Yo quiero una policía fuerte que ponga orden. O sea, no son los policías los que tienen que terminar heridos y corriendo. Es al revés. Y más bien yo sí soy muy crítico de lo que ocurrió después, porque lo que ocurrió después fue, en lugar de encontrar responsables, y en eso estoy contigo, encontremos responsables y sancionemos. En lugar de que eso ocurrió, llegó el presidente muy suelto de huesos y ¡blum! 16, 17 generales, ¿cuántos cayeron? O sea, Sí, más y cayeron, de una docena, ¿no? y cayeron ¿por qué, Carlos? Hasta ahora nadie me explica por qué. O sea, no hubo ninguno que dijera, ¿cuál acto de corrupción? Hay investigaciones, hay ya por investigaciones. ¿No es Sagasti el mismo congresista que decía que estaba mal destituir al presidente porque solamente había investigaciones contra él? Y ahora resulta que él utiliza el mismo argumento para destituir 16 generales.
Eso es lo que me disgusta de los moraditos. Usan, depende de su conveniencia, usan el discurso para aquí o para allá, ¿no? ¿Y sabes cuál es el problema de destituir a esos generales, Carlos? Que, a ver, yo no pienso en los generales, ¿ya? Porque además llegó a decir el presidente que, bueno, había investigaciones de corrupción y en estos casos, bueno, en este caso no, pero justos pagan por pecadores. ¿Qué cosa? O sea, ¿qué? A ver, yo no pienso en los generales. ¿Sabes en quién pensaba cuando esto ocurrió y yo lo sufría? Pensaba en los alfereces, pensaba en los jóvenes tenientes de la Policía Nacional de Perú, a chicos que terminaron su periodo de estudio, se pusieron con honor su uniforme, ilusionados, digamos, con vocación de servicio y ciertamente, como todo ser humano, con ambición de hacer carrera en su institución, soñando con que ellos podrían, después de 30 años de ejercicio, de buen ejercicio policial, aspirar a ser generales, aspirar. ¿Qué mensaje les estamos dando? No, cuñado, ¿sabes qué? Rómpete el alma nomás que cuando llegues arriba va a venir un presidente y te va a meter un cachetado y no va a respetar ninguna ley, ninguna institución. O sea, no podemos debilitar así las instituciones. Lo que no se termina de entender, ponte los zapatos de un policía. O sea, la moral policial la hemos convertido en cero, en la mínima expresión. Claro que tiene que haber una gran reforma policial, no tengo duda. Tenemos que ir hacia un proceso en donde los policías no salgan tan rápido a la calle a dar servicio. Nosotros, apurados por tener más policías en la calle, hemos reducido su etapa de formación. Error, tenemos que volver a una formación muy severa, muy sólida, para que estemos seguros que los que salgan a la calle sean buenos elementos. Punto número 1. Punto número 2. Tenemos que darles a esos policías una mayor cantidad. Hoy los policías cumplen muchísimas funciones que no deberían cumplir. Que antiguamente cumplía la Guardia Republicana, por ejemplo, ¿no es cierto? Y que ahora la cumplen ellos, cuando esa función de la Guardia Republicana eran más paramilitares, por ejemplo, la custodia de edificios públicos, por ejemplo, la custodia de cárceles, por ejemplo, la custodia de fronteras. Esas son tareas más paramilitares que para policías. Si liberásemos a los policías de esas tareas, tendríamos más policías en la calle y haciendo todo para el cual están. Otra de las leyes que yo di cuando fui congresista y de la que me siento muy orgulloso, esto sería para conversarlo largo, ¿ya? Pero fue una ley según la cual los pensionistas de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales podían regresar a la actividad sin renunciar a su pensión. Tú sabes que antes, si tú buscabas un pensionista de la policía y le decías, oye, tú eres muy bueno para esta tarea, regresa, te vamos a pagar un sueldito, él tenía que renunciar a su pensión. Pero ¿qué tal, raza? La pensión no es un sueldo, es un derecho que te ganaste en 30 años de servicio. Hoy día, gracias a una ley que me jacto de haber promovido, esto ya no ocurre. Entonces, ¿por qué no recurrimos a eso masivamente? Yo cuando entro en una comisaría y veo a un joven policía de 25 años escribiendo en la computadora, digo, hey, tú deberías estar en la calle. Aquí debería haber un señor de 60 años que lo va a hacer mejor que tú porque tiene muchísima experiencia y aquí no necesitamos en la calle sino sentado en el escritorio. O sea, todas estas cosas hay que hacerlas. Pero además, tenemos que garantizar al policía que lo vamos a defender. Carlos, creo que te lo he dicho, si no te lo repito. Yo creo en los héroes. Y hoy, ponerse el uniforme y salir a la calle a patrullar es un acto heroico. Yo creo en los héroes. Entonces, ¿qué pasa hoy cuando un policía se enfrenta al evento criminal? Tiene que enfrentarse a un criminal que eventualmente lo puede matar. ¿Ah? Ojo, lo vemos todos los días, ¿ah? Te matan. Y si muere, ¿qué va a pasar con su viuda o con sus hijos? El Estado les da la espalda. O sea, perdieron al papá y perdieron la protección y perdieron el sueño del futuro, perdieron todo, porque todos deben saber que un policía hoy necesita un segundo de trabajo, por si acaso, ¿ah? Y hasta un tercero, por si acaso, ¿ah? Porque no le alcanza. Entonces, en su tiempo libre, el policía brinda servicios también para poder, bueno, ok, si matan a ese policía, ese ingreso se acabó. O sea, encima su familia se queda sin el cariño del papá y sin dinero. La abandonamos a la familia. Ok, y te dice, no, pues Alberto, entonces un buen policía se enfrenta al criminal y lo reduce. Dios bendito, ojalá ocurra, porque lo que muchas veces ocurre es que como el criminal saca un arma, el policía también tiene que sacar su arma. Y si es bueno, puede matar al delincuente. ¿Sabes qué pasa si mata al delincuente? Le quitan el arma. Comienzo por eso, y termina acusado. Y como el policía no tiene el dinero que sí tiene el delincuente para tener un gran abogado, lo vemos a cada rato, vienen esos procesos judiciales, el gran abogado está al lado del delincuente, el policía termina preso. Y si el policía termina preso, se acabó su carrera, otra vez su familia es abandonada, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué moral va a ir un policía a defendernos? Carlos, cuando tú vayas a la calle y te digas, señor policía, me están asaltando, ese policía, si tiene 2 dedos de frente, va a tener que ser bien héroe para ayudarte, ¿ah? Porque lo que va a hacer es decir, ponte los zapatos de su hijo.
¿Qué cosa diría el hijo cuando el papá está a punto de salir? Papi, si te llama una señora que le están asaltando, por favor, hazte loco, vete al otro lado. Porque si te matan o tú lo matas a él, igual mamá y yo perdimos. Igual perdimos. Si nos quieres un poquito, hazte loco, vete para otro lado. O deja tu carrera, cámbiala. Porque lo que estamos haciendo en el Perú es matando a nuestros héroes. O sea, desarmándonos. Si el principal rival es el enemigo, si el enemigo es el delincuente, a ver, no seamos tan tontos. Pensemos de otra manera, de verdad, les pido por favor que lo reevaluemos. El policía tiene que saber que si tiene problemas, el Estado lo va a defender. No le vamos a dar la espalda. Necesitamos montar una defensa judicial del policía muchísimo más hablando de importante que la que defender, tenemos hoy. hablando precisamente del Estado defendiendo, el hecho de que en estas circunstancias tan llamativas y tan alarmantes sucedidas no tengamos responsables, no tengamos ni un policía acusado, ¿a qué crees que se deba? ¿No te parece sospechoso? ¿No te parece raro? ¿De qué me hablas? ¿De los sucesos de Merino? Sí. Sí, claro, me parece muy raro. No tengo ningún elemento para decirte hacia qué dirección me parece raro, pero me parece raro. Tranquilamente, también me parece muy sospechoso. Ha quedado muy clara la postura. Sí. Carlos, es que sabes que me parece raro. Que en un mundo como el de hoy, y además con tanto registro fílmico como se vio en esos días, porque todos los que salieron a marchar... Y que la cámara fundamental, Alberto, está malograda, no registró ese momento. No, ni siquiera te hablo de eso, Carlos, perdóname. La gente que salía a marchar salía con un celular en la mano. O sea, que no haya aparecido ningún registro privado me parece extrañísimo, rarísimo. Y ahí lo dejo. No quiero avanzar más en esta sospecha. Ha quedado muy clara la postura que manejas al respecto, Alberto. Tengo un par de preguntas. Hace poco se hablaba, por ejemplo, en un debate sobre el eventual, o algunos candidatos sostienen, la eventual creación de un nuevo ministerio de repente. Mucha gente está en contra de crear nuevas instituciones porque incrementan burocracia, incrementan este tipo de cosas. Hablaban de crear Ministerio de Ciencias, por ejemplo, mientras otros más bien hablan de incluso reducir y cuestionan la existencia, por ejemplo, del ministerio como el Ministerio de Cultura. Entonces, ¿qué opinas al respecto, Alberto? A ver, el Ministerio de Cultura yo sí siento que es importante, ¿eh? Sobre todo por el país que vivimos y porque yo creo que para la reactivación económica el turismo debe ser una de las 5 áreas que hemos identificado en nuestro plan. Pero sientes que la gestión del Ministerio de Cultura hasta ahora, te hablo porque el Ministerio de Cultura hasta ahora, Alberto, tiene una cantidad de ministros que ya sobrepasan la plantilla de un equipo profesional. O sea, han pasado periodos sumamente cortos cambios. ¿Qué tipo de gestión se podría hacer? En el Ministerio de Cultura surgió el caso Richard Swing de alguna manera. O sea, no solamente esto, sino que a la larga se volvió una suerte de bomba de tiempo. Hay dinero que se dispone y luego la gestión tampoco... ¿Sabes cuál es el problema del Ministerio de Cultura? Y de varios ministerios más, que buscamos para poner al frente a alguien ligado a la cultura. Error, pues... Perdóname, o sea, ponemos un cantante, ¿no es cierto? O ponemos a un actor. Oye, ponga un gestor, ponga un administrador, alguien que pueda llevar el área a producir lo que necesitamos que produzca. Solamente déjame insistir en el tema. El turismo es uno de los elementos más importantes para la reactivación económica del Perú y requiere desde un Ministerio de Cultura muy sólido enrumbarlo con direccionalidad económica, no de otra manera. Pero dicho eso, sí quiero ir a lo otro, que es, sí, yo soy de los que se alinean en esto. En el tema concreto de la cultura, fui yo quien dije en el debate de Concitec. Dicho sea de paso, ayer hubo un debate sobre el tema al cual dejo registro que no me invitaron. Ahora me han invitado para la próxima semana, que va a ser la segunda parte del debate, pero dejo constancia. En el de Concitec sí estuve, y ahí sí dije las cosas con claridad, y fui yo el que enfrentó precisamente a las posiciones estatistas de Lescano, Verónica Mendoza y compañía, que hablaban de que el problema de la investigación se resolvía con un gran ministerio de ciencia e investigación. Decía, oiga, ustedes no son los que dicen que el Estado no sirve y que hay corrupción y que hay burocracia. Más burocracia, más corrupción. O sea, eso en Cuba, en Venezuela, si quieres, acá no. Y menos en una actividad como la investigación científica. A ver, yo soy universitario. Si hay una actividad que requiere libertad, paciencia, tiempo, capacidad para aceptar el error, porque de eso se trata la investigación científica, ensayo y error, es precisamente esta. La vamos a someter
al Estado peruano con la precariedad de nuestro Estado. Tú lo acabas de decir, con ministros que no cumplen ni 2 meses. O sea, ¿tú te imaginas un ministro que entra y dice, bueno, vamos a investigar el poder curativo de, no sé, de la ayahuasca? Ya, perfecto. A los 3 meses cambia de ministro y viene otro que dice, no, qué tontería es esa. Vamos Seguro. a investigar. O sea, ¿tú te imaginas a los investigadores sujetos a ni siquiera los presidentes duran en el Perú? Imagínate si los ministros... Lo o sea, cierto no, es que sí, lo cierto es que sí hay una falta de cultura tecnología, científica, Alberto, ¿no? Y eso ha quedado claro ahora en pleno duda. hecho de la No tengo vacuna, ninguna duda. entre personas que no se quieren vacunar, que no Son dos quieren cosas usar que la yo mascarilla, ¿no? Son 2 cosas que yo propongo con respecto a ciencia y tecnología para ir y les ruego que vean ese debate que debe estar colgado en redes. La primera, tenemos que generar un fondo soberano suficiente, y lo hay, y he explicado de dónde saldría y la cantidad de dinero que produciría para que los científicos tengan libertad plena de desarrollar su trabajo con gran tranquilidad, 5, 6, 7 años de investigación sin que te friegue un político. O sea, y ahí sí vas a ver cómo vamos a despegar. Y lo segundo, ya esto sí, con manejo político, si quieres, desde el Ministerio de Educación, el aprovechamiento de la gran cantidad de chicos que hoy salen becados por el Estado peruano a hacer maestrías en el exterior y que regresan sin encontrar puestos de trabajo y que tendrían que ser captados por la Universidad Pública Peruana. Ese tendría que ser el lugar natural en donde la Universidad Pública tendría que estar a la casa de estos jóvenes que nos darían vitalidad, novedad, ¿no es cierto?, para la investigación científica en el país. Dame un segundo que estoy con algún problema, creo, de... ¿Me escuchas? Te escucho perfecto. Sí. Ya. Lo que pasa es que me acaba de advertir la máquina que tengo 5% de batería, necesito conectarme. Dame un segundo, por favor. Tranquilo. No, pero sigamos conversando mientras aquí hago alguna gestión con la conexión. ¿Seguro? Sí, porque acá me traje mi... Mira toda la modernidad, un aparatito de extensión y ya está. Y yo no quería dejar ahora de pasar la oportunidad para preguntarte también sobre el partido, porque hace no mucho el Jurado Nacional de Elecciones vio la lista que estás llevando al Congreso y chao Bengolea, no puedes llevar a ninguno de estos congresistas. ¿En qué estado está eso? ¿Ha evolucionado? Mentira, no vio la lista. Si lo hubiera visto, oye, necesitamos levantar el nivel del Congreso. Yo lo primero que digo desde un punto de vista político y de conciencia social, necesitamos congresistas como los que no están permitiendo que entren. O sea, a los malos les damos cabida, ¿no? Uy, no declaró que tenía plan, no importa, se lo superan. Uy, declaró que tenía estos estudios de bachillerato en la Católica, no los tienen, no importa, se lo superan. Todos se lo superan. ¿Sabes por qué se han querido bajar a esta gente? Por un tema de horas, ¿ok? Y yo soy respetuoso de las normas, pero te lo quiero explicar para que entiendas en pulcritud por qué es que hemos planteado todas las acciones de amparo acciones de amparo y medidas cautelares, porque la violación de nuestro derecho ha sido espantosa. Mira, presentamos los documentos. Como es una gran cantidad de documentos que hay que presentar por vía virtual y no hace falta que te diga que el sistema es bastante malo, ¿no es cierto? Entonces hubo algunos documentos que no alcanzábamos a poner. Y con plena convicción dijimos, ok, no los pongamos para alcanzar a poner los 160, faltan 2 o 3 documentos de algunos, no de los 160, y esos los subsanaremos porque eso es subsanable. Razonamiento jurídico, pero un abogado lo entiende rápidamente, ¿no? Entonces, claramente nos declararon inadmisibles, subsane usted. Nos lo dijeron el 24 de diciembre, ¿ya? Paso por alto la parte de que nos quedamos todos sin Navidad, porque hubo que chambear el 24 y 25 de diciembre para subsanar. Y nos dijeron, tienen 2 días para subsanar. Perfecto. Sobre todo en la época de la virtualidad. 2 días quiere decir 2 días. El día termina a la medianoche, como ocurre hoy con el jurado de elecciones, como ocurre hoy en el Poder Judicial. Claro. Termina a la medianoche. Entonces, ¿cuándo lo presentamos? A las 9:40 de la noche, me parece, del segundo día. Todos tranquilos. Y de repente, plop, el jurado electoral especial sale y dice, no, nosotros tenemos un horario que nuestra mesa trabaja hasta las 2 de la tarde. Así que lo presentaron fuera de hora. Oiga, señor, su mesa trabaja hasta las 2 de la tarde, pero esto es una entrega virtual. Su computadora, no hay ningún trabajador ahí que tiene que irse a su casa. Esto trabaja hasta la medianoche, no, hasta las 2 de la tarde. Entonces, ya, hasta allí la primera molestia, ¿ya? Dijimos, oye, estás loco, pues ya no importa, vamos a pelear al jurado de las elecciones. Jurado, mira qué barbaridad, nos dieron 2 días, nosotros hemos cumplido, 9:40 de la noche, estamos dentro del día. Ellos dicen que no, porque hasta las 2 de la tarde, mira qué barbaridad. Ya, ¿sabes qué hizo el jurado? O sea, el jurado fue de replay. Porque si el jurado le hubiera dado la razón a su jurado especial y hubiera dicho 2 de la tarde, yo estaría ahorita reclamando por la barbaridad, pero no por mi reclamo, es todavía peor. El jurado nacional agarró y dijo, a ver, vamos a ver la evaluación, señores. Es verdad, las 2 de la tarde
no es correcto, no está bien, ¿no es cierto? No se cumplen los 2 días, tienen ustedes razón. Pero la medianoche, vamos, es mucho también, pues ¿no les parece? No. A ver, yo creo que en un juicio de proporcionalidad, la hora correcta debería ser las 8 de la noche. O sea, inventaron en la resolución una hora, la inventaron. Y nos dijeron, ok, yo creo que lo correcto es 8 de la noche. A ver, ¿a qué hora presentaste tu papel? A las 9:40. Ah, no, pues está fuera de hora, está fuera. Perdóname, yo no soy adivino, señor juez. ¿Cómo podía adivinar hace 3 semanas que usted iba a decir las 8 de la noche? Adivino no soy. Es como que el día de mañana, no sé, Carlos, un tribunal de imagen televisiva te llame y te diga, oiga, vamos a acusarlo a usted por su mal gusto en los colores, porque estoy inventando, ¿ya? Y tú digas, ya, ok, ¿cuál es la acusación? No sé, a nosotros nos parece que el rojo es un mal color para vestirse de una entrevista, ¿ya? Entonces, a ver, ¿de qué color se entrevistó esta colega? Ah, mira, estaba con un polo rojo, ya vamos a castigarlo. O sea, ¿cómo podías tú adivinar? ¿No es cierto? Ya, eso es lo que nos está pidiendo el jurado. Así que yo estoy bien tranquilo. El Poder Judicial nos va a dar la razón. O sea, de verdad yo no había visto un atropello de este tamaño, ¿no? Claro. Aquí tengo unas últimas preguntas, Alberto. Te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho la preferencia también. No, yo te agradezco a ti la conversación. Estas últimas preguntas van a algunos temas puntuales. De repente, ni siquiera son gestión de un presidente de manera inmediata, porque siento que son temas que todavía tiene para años. Te han preguntado a ti, por ejemplo, sobre la despenalización del aborto. Tú has manifestado que estás a favor del aborto terapéutico, que ya además está encaminado. No solamente caminado, es ley. El Código Penal peruano especifica que el aborto terapéutico no es criminalizado, o sea, no es un delito el aborto terapéutico. Sin embargo, tienes reparos con... Eso es parte de lo que hay que decirle a la gente, porque la gente está bien desinformada cuando entra a esos temas. O sea, el aborto terapéutico no es un delito, y está bien que no lo sea, y te explico por qué. Porque ahí estás midiendo una vida contra otra. O sea, es terrible, pero hay momentos en que es así, pues. O sea, es una vida contra otra. O sea, una se va a perder. Entonces tú tienes que tomar una decisión. Es terrible, tal cual, eso parece ser porque determinado momento y es un punto extremo, pero la pregunta o el debate suele ir más bien a chicas que son violadas de muy jóvenes, chicas que son víctimas de este tipo de violencia de este tipo, y bueno, muchas veces tienen la necesidad o la obligación de tener este hijo y pasan cuadros muy duros, traumáticos, son básicamente obligadas por las circunstancias a tener estas criaturas, Alberto. Sin duda, no tengo ninguna duda de eso, Carlos. O sea, es terrible. Pero es lo que yo siempre digo cuando se plantea estos temas, ¿no? O sea, claro, a efectos de conmoverme vas a poner el peor ejemplo posible para decir, ¿ya ves? Y yo digo, mira, aunque me cueste la elección, yo estoy del lado de la vida. Y no creo que la solución de este drama tan terrible sea matar a otra persona. Porque el aborto es matar a una persona. Entonces, no creo que esa sea la solución. Si tú me dijeras, desde un punto de vista científico, que es la única manera en que yo puedo admitir la moralidad del debate, discúlpame que sea tan drástico en esto, porque tú me dijeras, no, Alberto, es que yo no creo que una persona sea una persona hasta que nace. Caramba, yo tengo una concepción distinta. Desde mi punto de vista filosófico, moral y jurídico, la Constitución peruana así lo reconoce, desde el momento de la fecundación hay vida humana. ¿Okay? Entonces, pero si tú me dices una cosa distinta, eso podría entendértelo, pero si no es así, abortar significa matar, estás matando a una persona y tú no solucionas el problema de la violación matando a una persona. O sea, no solucionaste ni el problema, ni el delito, ni nada. Te pongo un tema más drástico todavía. Si frente a la violación tú matas al violador, ¿solucionaste el problema? No. A ver, si hay quien te dice, sí, ¿no te parece bárbaro matar al violador? Sí. Bueno, el violador, al contrario, quiere matar a la otra víctima porque hay que entenderlo. El sujeto producto del embarazo es también víctima. O sea, en una violación que termina con embarazo, hay 2 víctimas. La pobre madre y el pobre niño o niña. O sea, son 2 víctimas. No solucionas el problema matando a una de las víctimas. Y esa es mi forma de pensar, ¿no? Con respecto a la unión civil, tú has manifestado también que el matrimonio es al final una institución muy antigua que conlleva la presencia del hombre y de la mujer, acorde al punto de vista tuyo. A mí me llamaba mucho la atención porque, sin embargo, en muchos países, y dejemos más allá de un tema, o centrándonos básicamente en un tema técnico, de la capacidad o los derechos que puede adquirir 2 personas unidas en este tipo de vínculos reconocidos, de que pueden compartir deudas en los bancos, que pueden compartir un montón de cosas, las facilidades y el reconocimiento que pueden recibir. Creo que sería muy valioso y creo que de alguna manera rechazarlo no tiene mucha arista, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto?
Lo he dicho más de una vez y te insisto en el concepto. Yo también creo, como tú, que la posibilidad de generar estos derechos es absolutamente válida y la respaldo. Y eso significa respaldar un contrato nominado. A ver, hagamos diferencias. Si tú me estás hablando de un tema patrimonial, me estás hablando de un tema jurídico. Ok, Sí. el matrimonio es un contrato nominado. En derecho, o sea, que yo soy abogado, el matrimonio es un contrato nominado. ¿Qué significa un contrato nominado? Que es un contrato típico, ¿no es cierto?, en donde se establecen determinadas normas y se conoce. Entonces, este contrato típico es un contrato típico en donde el supuesto es que los contratantes sean varón y mujer. Correcto. Si tú me hablas del supuesto donde los contratantes son hombre y hombre o mujer y mujer, entonces no cae dentro del supuesto del contrato típico matrimonio. Pero si tienen derecho, totalmente de acuerdo contigo, creemos un contrato típico al que le proponemos llamar unión civil. Pon el nombre que quieras, mira. Yo digo unión civil y listo, resuelve el problema. En eso yo sí creo. Yo creo en un contrato que reconozca todos estos derechos patrimoniales a los que has hecho mención. Creo que es justo. Correcto. Gracias por tu opinión, Alberto. Mi última pregunta más bien va acerca de la campaña que tú estás haciendo, cómo la estás manejando en redes sociales. Me pregunto básicamente porque he visto actividad tuya en Facebook. ¿Usas TikTok? ¿Usas Twitch de repente? ¿Usas estas alternativas? ¿Para financiación usas Patreon? No. Debería, ¿no? Pero no. A ver, yo trato de adaptarme lo más posible. Hay amigos míos que me están ayudando, que me dicen que me van a abrir un TikTok, o de repente ya lo abrieron, ¿sabes tú? ¿Sabes Instagram? Estoy acá compartiendo que me ayuda. Ya tenemos TikTok todavía. Están en eso, mira, estamos descubriendo la... Sí, a ver, ¿qué cosa uso yo? Yo uso Facebook hace mucho tiempo. Uso Twitter, que es un lugar en donde pretendo poner mensajes, y en donde entiendo, además el Twitter es una suerte de carnicería en donde tú te expones para que todos te liquiden, ¿no? Ya, eso es parte del Twitter. Es simpático, pero sirve para fijar tu opinión, para que sepas que ahí hay una opinión tuya, ¿no? Pero soy consciente que en el Twitter no vas a buscar nada, vas simplemente a poner que todos los trolls, bueno, de todos los colores, pero hay trolls así en cantidad inagotable, ¿no? Ya, el Facebook lo uso, me parece una buena herramienta, lo uso hace mucho tiempo. Yo en el Facebook, lamentablemente me hackearon mi Facebook. Oye, yo tenía un Facebook lindo de 10 años de antigüedad, ahí perdí fotos, archivos, qué pena, me muero de pena. Pero tengo otro Facebook en el que trabajo. Tú sabes que yo trabajo para vivir, o sea, yo estoy en campaña, pero sigo trabajando. A mí me mantiene mi trabajo, ¿ok? Yo celebro que a Julio Guzmán lo mantengan en su familia, lo celebro, bien por él. Celebro que a Keiko lo mantenga el partido, y ya a otros son millonarios, San Pedro se los bendiga. Yo no, yo chambeo para vivir. Así que mientras estoy en campaña tengo que seguir trabajando. Y uno de mis trabajos, porque tengo varios, sigo siendo profesor universitario, acabo de terminar exámenes en la San Martín, pero uno de ellos es mi programa. Yo tengo un programa en Facebook que se emite también por Sol TV, y acabo de hacer un acuerdo también con un canal de TV Cusco, de TV Mundo en Cusco, que emiten mi señal de mi programita deportivo, que está en Charlie. Es una página que se llama... Así que uso el Facebook, lo uso mucho. En materia política también tengo mi fanpage a la que dedico los temas políticos. Uso el Instagram, sí, de una manera un poco más distendida. Ahí pongo algunas cosas. ¿Subes tengo Reels? A partir de eso la posibilidad de... No, a ver, no me compliques la vida, pues hermano. Estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter. Me dicen que pronto estaré en TikTok. Pero como herramientas para poder comunicarme. Trato de hacer vivos. Ayer hice unos vivos que salieron desastrosos, por lo que creo que conversábamos al comienzo, la internet, que es terrible. Yo me propongo acabar con eso rápido. O sea, me parece que es un derecho fundamental que todos estemos conectados en el Perú. Qué lisura. Me llama la atención para no podía estar conectado. Para cerrar esta charla, y te agradezco, la misma persona que en su momento fue criticada por la famosa ley Bengolea, hoy día hace la promesa de mejorar el Internet, ¿no? Que es curioso. Ahora explicabas tú muy bien de qué se trata eso, Alberto. Yo me quedo con eso porque hay un tema bastante importante en cuanto a Internet y mejora de conexiones acá. Te agradezco el tiempo, Alberto. Creo que has sido muy amable. Yo te deseo mucha suerte. Pero agradezco a ti y me sirve para esta última reflexión, ya que estamos en redes sociales, precisamente, ¿no es cierto? Cuidado con las falsas noticias, ¿no es cierto? Porque en redes es ese problema. Te dicen cualquier mentira y te arruinan. Yo lo sufrí con la famosa ley Bengolea, que ni era mía, ni era cierto lo que decían, ¿no es cierto? Pero igual me hicieron puré, demoledora de carte que es el Internet. Ok, ya está, eso ya pasó, ya se explicó, ya está, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a seguir trabajando porque además
esto llegó para quedarse, esta es la modernidad y esto va a ser muy importante en la campaña. ¿Y qué pasaría, Alberto, hay nada que más? tratar de ¿Qué pasaría si, acabar máximo. si tienes la mala suerte, digamos, de que el partido no pase la valla? ¿Te tocaría a ti tomar, digamos, reconstruir eso? Yo creo que vamos a ganar las elecciones, Carlos. Ni siquiera me estoy poniendo en ese supuesto. Okay. Ni siquiera me estoy poniendo en ese supuesto. Muchas gracias, Alberto. Ha sido muy amable. Tú has sido amable. Muchas gracias. Hasta Un abrazo pronto. a todos.